E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Vamos dar início a mais uma semana de clases. Vamos esperar uns. Ahorita são as 8:16, não? 8:16. Tem 11 pessoas ahorita. Vamos esperar, a ver, vamos esperar uns minutos mais para que os demás ingressem. Já quando tenha mais gente, já iniciamos na classe. Ya, vamos a hablar también sobre lo que es los exámenes. Ya es interesante que todos estén acá presentes para no quedar duda, porque a partir de la otra semana ya vamos a tener las prácticas, ¿ya? Examen práctico y la subsiguiente semana ya empezamos con lo que son los exámenes teóricos, ¿ok? Entonces, 15 minutos y iniciamos la clase, ¿ok? Ya son las 8:17. 8:30 empezamos.
Ok, pessoal. Vamos, vamos dar início à classe. Vamos verificar que la siguiente semana, ¿no? Ya empezamos. Primeramente, antes de empezar, por decir a todos, unas semanas más, ¿no? Ha empezado a llover, no sé si va, está bien la conexión para todos, pero si por algún motivo falla la conexión, no se preocupe porque yo siempre voy a estar grabando, ¿ok? No se preocupe cuanto a este sentido, yo siempre voy a estar grabando. Pero vamos a iniciar. Ya. Yo voy a hablar un poco acerca de los exámenes, ¿ok? Vamos, vamos a separar acá los temas del examen teórico y del examen práctico, ¿ok? Vamos a separar los dos temas. Y por si se falla la conexión, no se preocupe, yo voy a seguir hablando, ya no se preocupe cuanto a eso. Ustedes también después tienen la posibilidad de mirar otra vez y luego vamos a ingresar dentro del tema que es el tejido sanguíneo, ¿ok? Ya, vamos a dar ejemplo de antes, ¿no? De la clase, de lo que puede entrar en los exámenes teórico y práctico, ¿no? Ya pues que la siguiente semana entre los exámenes teóricos y realmente la siguiente los exámenes prácticos. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Como ha dicho ustedes, de preguntas. Por ejemplo, preguntas así con letras es examen teórico, ¿no? Otra acá, escriba la orden que se utiliza, ¿no? Eso entraría el primer tema para la práctica. Vamos a poner aquí práctica. Preparación de muestra es una para la práctica. Por ejemplo, proceso celular, ¿no? Abajo, ¿qué proceso celular sería ese? Entonces tenemos proceso celular, sería también para la práctica y meioses. Hago una representación gráfica de los siguientes tejidos abajo, ¿no? O sea, ese cuando era en las clases presenciales, ¿no? O sea, en la clase presencial tenía que, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco nombres de tejidos y ustedes tienen que hacer un diseño acá, en, en el lado, ¿no? Se hace un diseño, por ejemplo, ahí tiene un tejido epitelial plano simples. Si estoy pidiendo un tejido epitelial plano simples, simplemente ustedes van a dibujar un tejido epitelial plano simples, ¿no? Un cúbico estratificado. Entonces, ustedes van a dibujar un cúbico estratificado. Un epitelio estratificado ciliado, igualmente, ¿no? Va a ser siempre su representación acá. Ah, de acuerdo a los temas avanzados, escriba mínimo tres diferencias entre las estructuras abajo y sus respectivos nombres, ¿no? Otro tema, diferencia, ¿no? Entre fonte, nomenclatura, tejido, célula, es otra. Tiene que estudiar célula de las organelas. Doutor, você está compartilhando Você vai alguma coisa? estudar a célula eucarionte, ¿cierto? Es la célula que nosotros estudiamos. Las funciones de las organelas. Por ejemplo, mitocondria, ¿qué función tiene? Membrana plasmática, ¿qué función tiene? ¿Ok? Esos son organelas. Uno por uno, ustedes Doutor, simplemente pueden entrar en su examen.
¿ok? El examen, el día del examen, en el día del examen simplemente, el examen pueden tener, por ejemplo, así una imagen igual que esta, y yo voy a solicitar, me describe el nombre de esta imagen. El examen, en el día del examen yo voy a decir a ustedes si el examen va a ser en la plataforma, si el examen va a ser oral, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tiene? Si es en la plataforma, más o menos unas de 5 hasta 10 preguntas, ¿ya? Entre imagen, entre texto, selección múltiple para completar, para describir, ¿ya? Si es oral, es un sorteo, ¿ya? Se hace un sorteo. A ver, vamos a demostrar cómo sería el sorteo. Vamos a buscar examen práctico. ¿Dónde encontramos? O sea, ustedes ya saben dónde encontrar, por ejemplo, un tejido epitelial cúbico simple. Ustedes hicieron el trabajo, ¿no? De la glándula. Ustedes no estaban mirando, ¿no? No estaban viendo nada. Ya, yo voy a repetir otra vez, ¿ok? Voy a repetir otra vez para que ustedes miren cómo será todo el proceso, ¿ya? Voy a repetir otra vez. De preguntas. Por ejemplo, preguntas así con letras es examen teórico, ¿no? Otra acá, escriba la orden que se utiliza, ¿no? Eso entraría el primer tema para la práctica. Vamos a poner aquí práctica. Preparación de muestra es una para la práctica. Por ejemplo, proceso celular, ¿no? Abajo, ¿qué proceso celular sería ese? Entonces tenemos proceso celular, sería también para la práctica y meioses. Hago una representación gráfica de los siguientes tejidos abajo, ¿no? O sea, ese cuando era en las clases presenciales, ¿no? O sea, en la clase presencial tenía que, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5 nombres de tejidos y ustedes tienen que hacer un diseño acá, en, en el lado, ¿no? Se hace un diseño, por ejemplo, ahí tiene un tejido epitelial plano simples. Si estoy pidiendo un tejido epitelial plano simples, simplemente ustedes van a dibujar un tejido epitelial plano simples, ¿no? Un cúbico estratificado. Entonces, ustedes van a dibujar un cúbico estratificado. Un epitelio pseudoestratificado ciliado. Igualmente, ¿no? Va a ser siempre su representación acá. Ah, de acuerdo a los temas avanzados, escriba mínimo 3 diferencias entre las estructuras de barra y sus respectivos nombres, ¿no? Otro tema, diferencia, ¿no? Entre fonte, nomenclatura, tejido, célula, es otra. Tiene que estudiar célula de las organelas. Você vai estudar a célula eucarionte, ¿cierto? Es la célula que nosotros estudiamos. Las funciones de las organelas. Por ejemplo, mitocondria, ¿qué función tiene? Membrana plasmática, ¿qué función tiene? ¿Ok? Esos son organelas. Uno por uno, ustedes simplemente pueden entrar en su examen. ¿Ok? El examen, el día del examen, en el día del examen simplemente, el examen pueden tener, por ejemplo, así una imagen igual que esta, y yo voy a solicitar, me describe el nombre de esta imagen. El examen, en el día del examen yo voy a decir a ustedes si el examen va a ser en la plataforma, si el examen va a ser oral, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tiene? Si es en la plataforma, más o menos unas de 5 hasta 10 preguntas, ¿ya? Entre imagen, entre texto.
selección múltiple, para completar, para describir, ¿ya? Si es oral, es un sorteo, ¿ya? Se hace un sorteo. A ver, vamos a demostrar cómo sería el sorteo. Vamos a buscar examen práctico. ¿Dónde encontramos? No sé, ustedes ya saben dónde encontrar, por ejemplo, un tejido epitelial cúbico simples. Ustedes hicieron el trabajo, ¿no? De la glándula, cómo clasificar la glándula, dónde encontrar el tipo de glándula. Así, son esas preguntas que yo hago. ¿Está bien? No son muchas preguntas, sé las funciones y las funciones de las organelas, ¿no? Mitos meiosis, preparación de muestra. A ver, creo que no hay más. No creo que hay más. A ver, vamos a entrar en la plataforma. A ver, un grupo de histología. Tenemos introducción, ¿no? Dentro de introducción ten lo que es preparación de muestra. Ah, microscopio, faltaba. Eso. Tiene preparación de muestra, microscopio, ¿cierto? Después viene el otro tema que tiene estudio de la célula. Dentro del estudio de la célula tenemos eucarionte, procarionte, la división, ¿no? El núcleo acerca de las funciones. Después viene el tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Que es el tejido epitelial. Ahí tienen, ustedes aprendieron a clasificar, aprendieron dónde encontramos en el cuerpo, ¿no? Aprender a poner los nombres. Después viene lo que es el tejido epitelial glandular. Igualmente clasificar y poner nombre. Posteriormente tejido conectivo, ¿no? Conceptos, clasificaciones. Ya, hasta ahí sería, ¿ya? Tejido óseo ya no entra. Y lo que es tejido conectivo cartilaginoso tampoco. El tejido conectivo, dentro del tejido conectivo, teníamos, a ver, ¿qué teníamos ahí? Para la práctica, para la práctica no hay. Ya, no hay para la práctica. Ahora en la teoría sí, la teoría ingresa, es fácil. Todo lo que no está acá escrito en la práctica ingresa en teoría, desde la introducción. Ya, pero dentro de cortes histológicos. Ahí, cortes histológicos. ¿Qué más tenemos? Ya, creo que no hay más. Ahí dentro de teoría tenemos introducción, luego viene célula, ¿ya? De revestimiento, después viene lo que es tejido epitelial glandular y luego viene lo que es tejido conectivo generalidades. Listo. Introducción, célula, tejido epitelial revestimiento, tejido epitelial glandular y tejido conectivo generalidades, ¿no? Glandular, generalidades, hasta lo que es el propiamente la N1. Ya, pero es primera parcial. ¿Ok? Ya, O una senhor cosa vai que tiene que tomar en disponibilizar essa consideración anotação? es que este examen práctico se lleva. Professor? Muy bien, vamos a seguir al tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el tejido óseo. Tejido óseo es para la segunda parcial, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de los exámenes? ¿Alguna pregunta acerca de los antes? O senhor vai disponibilizar essa anotação?
¿No sacaron print? Não deu tempo. Ya, yo voy a mandar en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Ok, obrigada. Déjame procurar acá, voy a enviar a ustedes. Ok, está en el grupo. Ya vamos a seguir la clase. No ingresaría ahorita. El tejido óseo, nosotros ya hablamos de él y sabemos que el tejido óseo básicamente es simplemente la continuación de lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso era un tipo de tejido que la cual se transformaba en un tejido óseo a través de un medio de osificación. Pero también el tejido óseo es un tejido conectivo, tiene una especialidad propia, tiene una formación propia, o sea, tiene una origen propia y sobre todo, sobre todo, ellos tienen su origen en lo que es el mesodermo, ¿ok? Y su origen también es formado a través de las células mesenquimatosas, ¿cierto? Todo, todo y cuando siempre me refiero que acerca de la origen de los tejidos conectivos siempre va a ser origen mesenquimatosa. Sus generalidades, ¿no? Del tejido óseo. La composición. El tejido óseo es la misma composición que ustedes están estudiando, van a estudiar del tejido conectivo. Es la misma. Está formado de glucosaminoglicanos, formado de proteoglicanos, pero hay una diferencia. Es que su matriz extracelular, ¿cierto? La matriz extracelular del tejido óseo es mineralizada. Significa que tiene una mayor concentración de minerales. Y uno de esos minerales se llama cristales de hidroxopatita. Cristales de hidroxopatita. Los cristales de hidroxopatitas son responsables por la mineralización del tejido óseo, ¿cierto? Y la mineralización también se da a través de la calcificación. ¿Qué sería la calcificación en el tejido óseo? La calcificación sería simplemente el acúmulo de cálcio. Y eso va a favorecer lo que es la dureza de la matriz, ¿cierto? Además de tener una de las características de tener una matriz extracelular mineralizada, su matriz es dura. O sea, si agarramos un hueso ahorita, un hueso es duro. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conectivo o conjuntivo, que igual que los otros tejidos conectivos se componen de células en matriz extracelular, ¿cierto? ¿Tiene sustancia fundamental amorfa? Sí, tiene sustancia fundamental amorfa. Tiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión, pero en especial toda esa conformación tiene una matriz extracelular mineralizada com maior quantidade de cálcio, que favorece, inclusive, a dureza da matriz extracelular, e também
lo que es el depósito de cálcio, ¿cierto? Tiene sus células. Célula está formado de todos los tipos de células. Osteocitos, que son células maduras, osteoblastos, que son células jóvenes, ¿ya? Y los osteoclastos. Osteoclastos, que son células remodeladoras del hueso. Estas células remodeladoras del hueso solamente se va a activar cuando existe, por ejemplo, una fractura. Cuando existe la presencia de una fractura, es que la célula se va a activar y una vez que existe esta activación, es que se va a poner en cuenta estas células que se llaman osteoclastos, ¿cierto? Las demás células forman parte del tejido óseo, componen parte funcional porque cumple una función específica, ¿cierto? Tiene una función dentro del tejido óseo y también tiene una función estructural. Siempre, todos los tejidos están conformados de células, ¿cierto? Perfecto. El tejido es un agrupamiento de células. Estas células, siempre nosotros tenemos que tomar importancia que estas células tienen función tanto dentro de esa estructura y adentro del tejido, también como tiene una función de estructura, tiene una función independiente, tiene una orden, tiene algún mecanismo para funcionar, pero al mismo tiempo es una estructura, ¿cierto? O sea, esta estructura también tiene una función. Sus características, ¿no? Se distingue del tejido óseo y de los otros tejidos conectivos porque es mineralizada, ¿cierto? Y eso va a provocar que el tejido sea bien más duro y capaz de proporcionar sustentación y protección. Sustentación porque simplemente la función del tejido óseo es sostener, soportar, aguantar simplemente el peso de los músculos, protección de los órganos. ¿Qué sería la protección? Por ejemplo, la cabeza. Si nosotros miramos la cabeza es una esfera, un globo, una pelota, una bola, ¿cierto? Y ese es un ambiente hueco. ¿Y qué está ahí adentro? Está dentro del cerebro, cerebrero, ¿no ven? Vasos sanguíneos. Y es una protección, o sea, forma una calota de protección. Dentro de lo que es las costillas, por ejemplo. Las costillas forman lo que es simplemente la caja torácica. Una vez que forma la caja torácica, esa caja torácica va a estar protegiendo ¿quién? El corazón, el pulmón, todo lo que es el mediastino, ¿no? Los grandes vasos sanguíneos. Entonces tiene una función de protección. ¿Qué otra cavidad nosotros tenemos más que proporciona? La pelvis, por ejemplo, la pelvis también va a ser la protección, ¿no? De los grandes vasos sanguíneos que pasa por ahí, principalmente lo que es la arteria ilíaca derecha y izquierda, bien también como lo que es la vejiga, ¿cierto? Y está formado, ¿no? Por un fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxopatita. Es este material, el fosfato de calcio, ¿no? En la forma de cristal de hidroxiapatita que forma la dureza del tejido óseo. Además, ¿cuáles serían otras funciones del tejido óseo? El tejido óseo, además de tener un acúmulo de calcio, ¿no? Almacena calcio, también va a almacenar el fosfato. También va a promover una regulación homeostática de los niveles de calcio en la sangre, ¿cierto? Además de regular eso, también controla el calcio de la sangre. ¿Cómo controla? Cuando hay exceso de calcio en la sangre, el hueso absorbe, ¿cierto? Y cuando hay una disminución de los niveles de calcio en la sangre, simplesmente, ¿qué acontece? Hay una liberación de calcio que estaba presente anteriormente en los huesos y este se va para lo que es la sangre. Y así ayuda a promover una
homeostase. Homeostase significa equilíbrio. Homeostase significa equilíbrio, certo? E hablando de terminologias médicas, tienen las terminologias, ¿no? Las terminologias, por si acaso, ya por si acaso, las terminologias ingresa em qualquer de los exámenes, seja teórico, seja prático. A qualquer momento eu posso perguntar: que é célula? Que é homeostase? Ok? Que é hidrossolúvel? Que é eucarionte? Que é procarionte? ¿Ya? Em qualquer de los exámenes, teórico ou prático, ingressa as terminologias. Seguimos. La matriz, ¿no? La matriz óssea contiene sobre todo colágeno tipo 1, ligado principalmente a outras proteínas não colágenas. ¿Por quê? Porque el colágeno que tiene maior dureza es el colágeno tipo 1. Ahora, los cuatro principales grupos, ¿no?, que forman la matriz ósea. Tenemos macromoléculas de proteoglicanos, ustedes ya saben cuáles son los proteoglicanos. Yo puedo preguntar cuáles son los proteoglicanos que conforman el tejido óseo, ya saben. Está formado de glucoproteínas de adhesión o multiadhesivas, formado también a través de proteínas dependientes de vitamina K, ya que son osteoespecíficas, y también tiene factores de crecimiento y citoquinas. La matriz ósea, otra vez, está formada, ¿no?, esas, y contiene algunas lagunas conectadas por una rede de canalículos. Es como si fuera realmente varias lagunas. Imaginen varias lagunas, imaginen varias lagoas. Y todas esas lagoas, todas esas lacunas están interconectadas por una rede de canalículos, ¿cierto? Ahorita ustedes van a entender cuando yo le muestro una imagen. Entonces, existen esas lagunas, ¿ya? Y ahí dentro de esas lagunas tiene grande cantidad de osteocitos. Osteocitos son células maduras, ¿ok? El tejido óseo depende de esses osteocitos para mantener su viabilidade. Además, los osteocitos en los tejidos hay otros 4 tipos de células, ¿ya?, dentro del hueso. Además de tener células que eu hablé para ustedes, los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, vamos tener también células osteoprogenitoras, células de revestimento óseo. ¿Qué serían las células osteoprogenitoras? Células osteoprogenitoras son células encarregadas de producir outras células óseas. Simples. São células osteoprogenitoras. Simples, não? Células osteoprogenitoras. E células de revestimento ósseo. Certo? Uma vez que existe, por exemplo, volvemos aqui atrás. Uma vez que existe a formação de células através das células osteoprogenitoras, vai formar o que são os osteoblastos. Depois do osteoblasto, se forma, não? Ela se madura e forma os osteocitos. E também temos células de revestimento ósseo. O que seriam as células de revestimento ósseo? Se nós miramos um hueso, el hueso existen 2 tipos de clasificaciones de hueso en histología. Existen los huesos duros, ¿ya? Existen los huesos duros y existen también los huesos esponjosos. Hueso duro y hueso esponjoso. En anatomía, ustedes, ¿qué que ustedes aprenden en anatomía? Que existe osso plano, existe hueso largo, ¿cierto? Muy bien. Pero también existe una otra clasificación que es de acuerdo al tipo del tejido óseo, que es donde el hueso es compacto, o sea, las células están compactas, una cerca de la otra, y existe uno que es esponjoso. Esponjoso es una esponja, ¿no? Imagina una forma de una esponja. Si tiene la forma de una esponja, es esponjoso, ¿ok? Y la parte de afuera del hueso, la parte más externa del hueso, si nosotros agarramos cualquier hueso de un animal, de una gallina,
nosotros vamos a ver que la parte externa es más dura. Inclusive es cortante, ¿no? Es bien afilada cuando se rompe. Esas son las células de revestimiento óseo, porque ellas son de mayor dureza, forma mayor dureza. Y los osteoclastos. Tenemos los osteoclastos. Osteoclasto participa en la remodelación ósea. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos, ¿no? Anatómicamente, un hueso largo. Tiene su epífisis, su metáfisis y su diáfisis. La parte más central del hueso, o sea, la parte de adentro, está formado de un hueso que es esponjoso. Y esta parte que está forma los bordes, ¿ya? Recuerdo del cartílago que tenía el pericondrio. Muy bien. Acá esa parte de afuera se llama periósteo. Entonces, esta parte del periósteo es que tienen las células de mayor dureza, ¿cierto? Que son las células de revestimiento óseo. ¿Está bien? Y la parte de adentro, donde está la médula ósea, que sería esa parte amarilla acá, esta parte que está en contacto también es dura, ¿ya? Un hueso compacto. Eso va a ser llamado de endósteo. Endósteo, o sea, la parte de adentro. Endósteo, ¿cierto? Periósteo, endósteo. Hueso compacto, osso duro, hueso esponjoso. ¿Ok? Partes del hueso largo, epífisis, metáfisis y diáfisis. El hueso. El hueso actúa también como un órgano. ¿Por qué que el hueso actúa como un órgano? Los huesos son los órganos del sistema esquelético, ¿ya? Y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. O sea, el hueso también tiene función orgánica, ¿ya? Porque compone un sistema que se llama sistema esquelético. Y esa estructura está formado de tejido óseo, ¿cierto? El hueso, de forma general, está compuesto por un tejido óseo y otros tejidos conectivos, ¿no? O sea, simplemente no es puramente hueso, sino que él ya hace parte de un sistema y una vez que hace parte de un sistema va a tener varios órganos, va a tener varios tejidos, incluyendo tejido, por ejemplo, como tejido hematopoético. Dentro de los huesos, dentro de la médula ósea, produce, por ejemplo, las células sanguíneas. Y dentro de la médula ósea ocurre un proceso que se llama hematopoiese, a través de las células hematopoéticas. ¿Y qué sería eso? Sería la formación de células sanguíneas. Entonces, todas las células sanguíneas que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, la sangre, toda la sangre que tenemos en el cuerpo, estas células que componen la sangre, sea la serie blanca o la serie roja, o sea, hemoglobina y los eritrocitos, ¿ya? Leucocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, todo eso son producidos a través de la médula ósea por un proceso que se llama hematopoiese. ¿Y quién forma la hematopoiese? Las células hematopoéticas. ¿Y cuáles son las células precursoras de las células hematopoéticas? Las células mesenquimatosas. ¿Y cuáles son las células que originan las células mesenquimatosas? Las células madre. ¿Y cuáles son? ¿De dónde vienen las células madre? De la médula ósea. ¿Ok? Recuerden, la médula ósea, ya, las células de la médula ósea tienen la capacidad de transformarse, de regenerarse en cualquier tipo de tejido, sea tejido epitelial, tejido conectivo, muscular o nervioso. Pero en este caso se está transformando en un tejido, es un tejido sanguíneo, ¿no? Que estamos hablando. Simplemente está transformando esta médula ósea en células madre, las células madre se transforman en células mesenquimatosas, las células mesenquimatosas se transforman en células osteoprogenitoras, se transforman em células hematopoéticas, e as células hematopoéticas originam células como
eritrocitos, hemoglobinas, hemácias, plaquetas, ¿no? Linfocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos y así por delante. ¿Ok? ¿Cierto? Seguimos. Y además, ¿no?, de tener tejido conectivo, adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Dentro del hueso tiene, por ejemplo, vasos sanguíneos. El hueso, el hueso también necesita de irrigación. El hueso también necesita de los nutrientes de la sangre. Necesita de oxígeno. Necesita, por ejemplo, que las hemoglobinas limpien todo lo que es las basuras, ¿no?, del proceso metabólico. Principalmente lo que es dióxido de carbono, el CO2. ¿Ya? En los huesos articulares encontramos o que también encontramos articulaciones, ¿ya? Vários tipos de articulaciones. E se estamos falando de articulação, o que encontramos em uma articulação? Encontramos cartílago e alino, certo? Además, a capacidade do hueso, ¿no?, de levar a cabo sua função esquelética deve-se ao tejido ósseo, a los ligamentos e quando também tem parte lo que é o cartílago articular. Clasificação, ¿no? Ya hablamos. Pode ser classificado em um hueso compacto ou esponjoso. El compacto também tem o nome de denso ou duro. ¿Ya? E el esponjoso tem também outro nome que se chama trabeculados, porque tem forma de trabéculas. Ok? Trabéculas, cavernas, trabéculas. Ok? Los huesos se clasifican también de acuerdo a su forma, de acuerdo a la ubicación, ¿ya? Tiene hueso largo, corto, planos, regulares, irregulares, ¿cierto? Eso de la parte anatómica, pero histológicamente necesitamos saber que existen huesos compactos, huesos esponjosos, densos o trabeculados, ¿ok? No importa la clasificación. La cosa es que ustedes sepan que existen dos clasificaciones de punto, ¿ya? Uno, que las células estão sempre juntas, e outro que as células estão separadas e às vezes em el espaço de umas células existem alguns espaços vazios, ¿no?, que são de forma esponjosa ou trabeculada. La superficie externa de los huesos, ¿no? La superficie externa de los huesos, que sería el periósteo, está cubierto por esta estrutura, ¿no?, que se llama periósteo, que es una vaina de tejido conectivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras. Com el estímulo apropriado, ¿no?, dessas células, são capazes de sofrer o que é a mitose e diferenciar-se em osteoblastos. Em geral, ¿no?, as fibras colágeno do periósteo são paralelas à la superfície do hueso e formam uma cápsula. Es esta configuração que tienen, ¿no?, las fibras de colágeno en el periósteo que provoca la dureza, essa característica, ¿no?, de ser dura de los huesos, ¿ok? En las articulaciones no móviles o sinoviales, el hueso se protege con el cartílago, ¿cierto? Las cavidades óseas estão revestidas por um endósteo, certo? Que é uma capa de células em tecido conectivo que contém células osteoprogenitoras. El endósteo suele ser de uma capa de células de espessor e consiste de células osteoprogenitoras que podem diferenciar-se em células secretoras de la matriz óssea e de los osteoblastos e células de revestimento ósseo. Já hablamos de isso, ¿no?, acerca del endósteo e periósteo. A cavidade medular. A cavidade medular e os espaços de los huesos esponjosos, já bastante atentos, porque essa é a pergunta clássica do exame, não? Que eu vou encontrar em um hueso esponjoso? Já, e dentro da médula, não? Na cavidade medular. Vamos encontrar o que é a médula roja, ou também a médula amarilla.
La médula roja, la médula ósea roja, vermelha, se compone de células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação. Quando falamos de diferenciação, significa que ela está formando outra célula, né? Então, encontramos células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação e uma rede de células reticulares e também de fibras, né, que funciona como um armação, certo? De sostém para o desenvolvimento das células e de los vasos sanguíneos. Agora, quando essas células rojas não aumentam em proporção ao crescimento ósseo, em etapas posteriores do crescimento, não, em la fase adulta, quando existe produção de células sanguíneas, diminui e a cavidade medular é desocupada em sua maior parte por um tecido adiposo, certo? O tecido adiposo invade essa cavidade medular e se passa a chamar de médula óssea amarilla. Bem, acá temos, por exemplo, uma estrutura, já essa estrutura, como vocês podem ver, é formada de laminilhas circunferenciais. Vocês podem ver que existem vários círculos já em esta estrutura, e dentro dessa estrutura existem, por exemplo, transpassando por aí vasos sanguíneos, e estes vasos sanguíneos que são responsáveis. Já esse é um corte histológico de um hueso, por si acaso, já volvendo. Esse é um hueso del um pedaço de hueso que estás tendo observado no microscópio, já? Claro, esse é uma representação gráfica. Acá temos várias laminilhas circunferenciais, ou seja, várias lâminas circunferenciais, já? Chamamos de laminilhas circunferenciais ou simplesmente laminilhas intersticiales. É o mesmo, certo? Estas laminilhas estão formadas basicamente de células. Esta parte mais oscura, não como vocês podem observar, dentro das lâminas está llena de célula. E esta parte mais clara seria a matriz extracelular, que seria a parte dura, não formada aí com su dureza a partir dos cristales de hidroxapatita, fosfato de cálcio. Bem, cada estrutura tem um nome, já, e vocês têm que aprender-se os nomes para que vocês possam compreender como funciona todo o sistema, já? Quando observamos esta imagem aqui, por exemplo, esta imagem tem um nome, já? Tem um nome e se chama sistema de Harvens. Sistema de Harvens. Ou simplesmente podemos também chamar de osteona. Ok? Se vocês miram uma imagem como esta, uma imagem de um tecido ósseo a nível microscópico, isso se chama osteona, ou sistema de Harvens. Ok? Que seria a unidade estrutural e funcional de los huesos. Agora, cada estrutura tem um nome. A osteona está formada por várias estruturas de laminilhas circunferenciais. Dentro das laminilhas circunferenciais existe um conducto, já que se chama conducto de Harvens. Dentro do conducto de Harvens passa uma artéria, certo? Que se chama artéria nutrícia ou artéria osteonal ou simplesmente artéria de Harvens. Tem 3 nomes para que aprenda: artéria osteonal, artéria de Harvens ou artéria nutrícia. Tem 3 nomes, certo? Agora, se vocês podem observar que existe uma laminilha circunferencial, não? Existe uma osteona. Ao lado dessa osteona existe outra osteona. Para existir uma comunicação entre uma osteona e outra, existe um outro conducto, existe um outro túnel, que se chama conducto de Volkmann. ¿Ya? Conducto de Volkmann. O conducto de Volkmann vai permitir o traspasso de nutrientes, de sangue, de aporte
de células entre una osteona y otra osteona. ¿Ok? Tenemos osteonas y la comunicación entre las osteonas se da a través de un conducto que se llama conducto de Volkmann. ¿Ok? Seguimos. Ahora las células del tejido óseo, ¿no? En el tejido óseo tenemos, por ejemplo, los osteoblastos, tenemos los osteocitos y tenemos los osteoclastos. ¿Ok? Saquen print, porque eso nosotros vamos a utilizar en la clase práctica. ¿Ok? Saquen print. Esa imagen vamos a utilizar en la parte práctica. Ya, yo voy a preguntar a ustedes incluso van decorando dónde, cuáles son los nombres, dónde encontramos, cuáles son sus funciones, cuáles son las células percusoras, ¿ya? Tiempo de vida, expectativa de vida, ¿ya? ¿Cuál sería su morfología, su función, la ubicación, ¿no? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, un osteoclasto, un osteocito y un osteoclasto? ¿Cierto? Saquen print, ¿ok? Seguimos. Acá tenemos un crecimiento, ¿ya? Recuerda del crecimiento del cartílago. Bien, acá en estas primeras etapas, en la color azul está representando lo que es el cartílago, ¿ya? El cartílago de tipo hialino. Desde la fase embrionaria, ¿ya? Desde la fase embrionaria, nosotros observamos que el cartílago, como nosotros ya hablamos, que existe un crecimiento aposicional, ¿cierto? Y una vez que ese cartílago está en fase de crecimiento, además de todo eso, también el cartílago también va a recibir aportes de calcio, recuerda? De calcio, fosfato de calcio. Existe um acúmulo de fosfato de calcio. ¿Qué produce el fosfato de calcio? Producen cristales de hidroxopatita. Y esos cristales de hidroxopatitas promovem, ¿cierto? Promovem la calcificación, promove la calcificación de ese cartílago. O sea, una vez que existe la calcificación, un incremento de lo que es la dureza del cartílago, simplesmente se transforma en hueso, ¿ok? Se transforma en hueso. Entonces, así sería, ¿no? Claro, ahí tenemos, por ejemplo, várias etapas, ¿no? Desde un primer momento en la fase fetal, después, perdón, en la fase más embriológica, ¿no? Después la fase fetal, la fase infantil, después ya llegando en la fase adulta, ¿ok? Ahora, si observamos durante este proceso, si observamos durante ese proceso, si agarramos, por ejemplo, una imagen acá de ese proceso de crecimiento aposicional, nosotros vamos a tener una imagen histológica de esta manera. Ya del lado derecho existe una imagen real y del lado izquierdo existe, tenemos acá una representación gráfica, ¿ya? Existen varias zonas, ¿ya? Lo que está acá por arriba, ¿ya? Ustedes pueden observar acá en esta imagen. Lo que está más acá por arriba, observamos, por ejemplo, que es el cartílago, ¿cierto? Tenemos el cartílago. El cartílago está en una zona que es reabsorbido, ¿cierto? Ese cartílago, ahí tiene, es una zona de cartílago reabsorbido, ¿no? Después entra una zona de proliferación, o sea, el cartílago se prolifera. Y una vez que se prolifera, el cartílago también entra en una zona de hipertrofia. ¿Qué sería la hipertrofia? La hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Entonces, el cartílago, ¿no? Los
condrocitos e condroblastos aumentam de tamanho. Observem acá na zona do cartílago reabsorvido o tamanho das células dos condrocitos, como é seu tamanho, e mira como está, por exemplo, na zona de hipertrofia. O seguinte passo é uma zona de cartílago calcificado. ¿Por quê? Porque em essa zona existe maior acúmulo de cálcios. Depois, na zona de resorção, quando literalmente ingressa maiores quantidades de colágeno tipo 1. E aí encontramos, não, todas as células que anteriormente era, por exemplo, os condrocitos se transformam em os condrocitos se transformam em osteocito. Os condroblastos se transformam em osteoblastos. Ok? Certo? Seguimos. Acá é quando existe uma fratura. Já quando existe uma fratura, temos, por exemplo, acá um hueso normal. Ha existido uma fratura. Ha existido uma formação, ¿no?, de proteção. Ha formado um coágulo. Em este coágulo, automaticamente se ha ingressado grande quantidade de células osteoprogenitoras, células madres, certo? Ha produzido células osteoprogenitoras que, por suas vezes, ha transformado-se em condrocitos e condroblastos, certo? Se formado em condrocitos e condroblastos, ha tenido uma formação de um calho blando. El calho blando está passando por um processo de calcificação e reabsorção por essas etapas, igualito que de um passo a passo normal. Quando existe uma fratura, é o mesmo que sucede, ok? É o mesmo que sucede. E esse calho blando agora vai ter maior concentração de cálcio, certo? Recuerden que um dos fatores para o cartílago se transformar em el cartílago se transformar em lo que é ósseo, para se transformar em tecido ósseo, em hueso, é necessário, por exemplo, somente uma aproximação, e esse caso está mais do que aproximado, não? Existe um acúmulo, esse calho blando se forma aí em um hueso esponjoso, e se transforma, não, em um calho duro, e novamente temos um hueso compacto, não? E este nudo que se ha quedado por acá, e esse nó que ficou por acá, ¿ya? ¿Qué sería? Eso no pasa nada, porque simplemente después va a venir los osteoclastos y va a hacer lo que es la remodelación ósea. Va a comer, va a fagocitar lo que es este exceso, ¿ya? Y nuevamente tenemos un hueso normal. La pregunta que usted siempre hace, una persona que ha tenido una fractura en esta área acá, por ejemplo, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nunca más va a fracturar acá, porque es un hueso nuevo. Puede quebrar por otro lado, por arriba, por abajo, pero acá donde ha fracturado, ya no fractura más. ¿Ok? ¿Cierto? Ahora, ya su imagen de las prácticas, ya. Vamos ver en la parte práctica esas imágenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Quedado alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Não, doutor. Ok, ya que no hay pregunta, vamos, vamos finalizando la clase, ¿ya?
tenemos clase a las 11:15, ¿no? La práctica. Grupo 1. Sí. A las 11:15 vamos a pensar lo que es las prácticas, ya cada uno en sus respectivos links, ya. Ahí vamos a estar grupo A y grupo B, ¿ok? Revisen acerca del tema en el libro, por si acaso. Doctor, una pregunta. Sí, ahí está el libro. Watch. Me pregunta, a ver, ¿Esto ya es del segundo parcial? ¿cuál? ¿Este tema? Sí. Sí, este tema es segundo parcial. Ese tema y el tema de cartilaginoso también. Entonces, ¿esto también irá en el examen o solamente algunas partes? No, ese entra en el examen, el segundo examen. Ah, está bien, gracias. Lo que entra en este examen son los que yo envié ahorita en el grupo de WhatsApp. Ya, este tema entra, saque en print. Este tema, pues está mirando ahí. Sí, está mirando, ¿no? Ya, saque en print. Ese tema entra en en el primer examen, ¿ya? El primer examen, lo que son prácticos, tiene, y los que son los teóricos, ahí tiene. Solamente del teórico está pendiente el día y la hora. La práctica será el siguiente lunes, ¿ok? Siguiente lunes es la práctica, ¿ok? Doctor, en la Muy bien. clase de práctica a las 12:45 va a entrar en los dos grupos, no grupo A y B. Sí, a las 11:15, ¿no? Sería No, doctor, 11:15 es anatomía todavía. 12:45 es. 12:45. Sí. Ya, 12:45 entonces. Doutor, o Oi. do B é às 14h15. Já, passamos os dois às 12:45. 12:45 passamos os dois para fazer rápido logo. Tudo bem, graças. Já, grupo A e grupo B, às 12:45. Certo? Os dois grupos passamos. Ok, tchau, tchau. Eu espero vocês. Nos vemos.